La frase fue pronunciada con una calma aterradora, en contraste con el caos que creó inmediatamente. «He perdido mi cartera», anunció el señor Arthur Ferraz, y el silencio que siguió en su suntuosa biblioteca fue pesado, acusador, y todas las miradas, como imanes, se volvieron hacia mí. Me llamo Sofía. Tengo 27 años, y desde hace 6 meses soy una de las empleadas de la casa Ferraz. Mi trabajo consiste en mantener la armonía invisible de la casa, las flores siempre frescas, las sábanas impecablemente estiradas, el polvo que no se atreve a existir. Esa mañana, sin embargo, la armonía se hizo añicos, y yo, la empleada más joven con el pasado más oscuro, me convertí en el cristal más sospechoso. Arthur Ferraz era un hombre que vivía un invierno privado, un multimillonario solitario que desde la muerte de su esposa, Laura, un año antes, se movía por su casa como un espectro. Su sonrisa era una reliquia, su voz un murmullo. Lo único que parecía impulsarlo era la inminente fusión de su empresa, un acuerdo de sumas astronómicas que se cerraría en menos de 24 horas. Y la billetera que perdió no era una billetera cualquiera. Además de las tarjetas y una suma de dinero que probablemente pagaría mi matrícula universitaria, contenía el objeto más crucial de toda la negociación, una pequeña memoria USB. Dentro de ese trozo de plástico estaban las claves finales del acuerdo, los datos cifrados que valían miles de millones. La pérdida no fue un inconveniente, fue una catástrofe. La primera mirada acusadora provino de Beatriz, la hermana mayor de Arthur. Una mujer de postura rígida y mirada que parecía estar permanentemente decepcionada del mundo. Desde el primer día, me observó con fría sospecha, como si mi juventud y mi humilde origen fueran, en sí mismos, un delito. La segunda mirada provino de Ricardo, el asistente personal de Arthur. Un joven ambicioso, pálido de pánico, que vio cómo su carrera se evaporaba junto con la memoria USB. Y la tercera, la más intimidante, provino del jefe de seguridad, un hombre del tamaño de un armario, cuya única función era eliminar amenazas. Y la amenaza, en ese momento, tenía mi rostro. Estaba limpiando los estantes de caoba cuando Arthur me dio la noticia. Había servido su café minutos antes. Mi proximidad con él, mi acceso sin restricciones a la biblioteca, se convirtieron al instante en prueba circunstancial en mi contra. «Sofía», dijo Beatriz con voz cortante y brusca, «fuiste la última persona que estuvo a solas con mi hermano. ¿Dónde está la cartera?» «No la vi, señora Beatriz, se lo juro». Mi voz salió más temblorosa de lo que me hubiera gustado. «Registramos la biblioteca, la oficina, su habitación. No desapareció sin más», gruñó Ricardo, paseándose de un lado a otro. «Se la llevaron. Alguien». El pronombre tenía un destinatario claro. Vieron a un ladrón. Vi una escena de crimen sin crimen. Lo que no sabían era que detrás de mi uniforme de empleada doméstica se escondía una mente que funcionaba de otra manera. No solo trabajaba para pagar las cuentas, estaba pagando mi título en psicología forense en línea. Por las tardes, no veía telenovelas, estudiaba perfiles criminales, análisis del comportamiento, el arte de leer entre líneas la naturaleza humana. Y la escena ante mí no parecía un robo. Parecía algo más, algo fuera de lugar. El primer giro, el que convirtió la sospecha en acusación directa, vino de Beatriz. Me acorraló cerca de la puerta. «Será mejor que devuelvas la cartera, niña. Nadie te va a hacer daño. Solo queremos la memoria USB. Así desaparecerás de aquí y olvidaremos que esto pasó». Era una trampa, una confesión forzada. Si aceptaba el trato, estaría admitiendo mi culpa. Si me negaba, llamarían a la policía y mi vida se acabaría. Fue en ese momento que una extraña calma me invadió. El estudiante de psicología que llevaba dentro tomó el control. «No puedo devolver lo que no tomé, señora», dije con voz firme. «Pero puedo ayudarla a encontrarlo»,
Le pido una oportunidad. Antes de llamar a la policía, deme una hora. Una hora para intentar entender qué pasó. Ricardo rió, una risa histérica. ¿Entiendes? Necesitamos la licencia, no una sesión de terapia. Pero Arthur, que había permanecido en silencio hasta entonces, perdido en su propia confusión, levantó la vista. Un destello de curiosidad se dibujó en su rostro cansado. «Una hora», dijo en voz baja pero firme. Beatriz protestó, pero la palabra de su hermano era ley. Se me acababa el tiempo. El jefe de seguridad me seguía a cada paso, como un perro guardián esperando mi desliz. Pero no buscaba un objeto, buscaba un patrón. Una desviación de la rutina. Empecé a seguir los pasos de Arthur. No los de hoy, sino los de ayer. ¿Dónde había estado? ¿Qué había hecho? Mi mente, entrenada para observar, empezó a acceder a los archivos. Recordé haberlo visto caminar por el jardín al caer la tarde, algo que rara vez hacía. Recordé el abrigo que llevaba, una chaqueta de tweed que hoy no estaba en el armario. Recordé la expresión de su rostro. No era la de un multimillonario a punto de cerrar el trato de su vida. Era la de un hombre perdido. La verdad, sospechaba, no estaba en lo robado, sino en lo olvidado. Salí de la casa principal y caminé hacia el jardín. El guardia de seguridad me siguió con recelo. «¿Qué haces aquí? ¿Crees que enterraste tu billetera?» Lo ignoré. Caminé hacia el viejo invernadero al fondo de la propiedad. Un lugar de cristal y hierro, cubierto de hiedra, había sido el santuario de Laura, la difunta esposa de Arthur. Desde su muerte, el invernadero había estado abandonado. Arthur nunca había puesto un pie allí. Era un lugar de memoria y dolor. La puerta crujió al abrirla. El aire dentro estaba quieto, con el dulce aroma a tierra y hojas muertas. Las plantas de Laura, antes exuberantes, ahora eran esqueletos secos en sus macetas. Y sobre un pequeño mostrador de madera, lo vi. No era la cartera, sino la primera pieza del rompecabezas. La chaqueta de tweed de Arthur, doblada descuidadamente. Mi corazón se aceleró. Él estaba aquí. ¿Por qué? ¿Por qué venir a este lugar de dolor, en vísperas de su mayor triunfo profesional? Empecé a buscar, no un objeto de cuero, sino una anomalía. Y la encontré. Entre las macetas muertas, un único jarrón de cerámica albergaba una orquídea blanca, la flor favorita de Laura. Y la orquídea no estaba muerta. Estaba exuberante, recién regada. Alguien la mantenía viva. Junto al jarrón había un librito con la tapa desgastada. Poemas de Cecilia Meireles. El libro de cabecera de Laura. Estaba abierto por una página marcada con una cinta de seda. El poema era motivo. Lo sabía. Canto porque el momento existe y mi vida está completa. La fecha de ayer estaba discretamente marcada con lápiz en la parte superior de la página. Miré mi teléfono. Ayer, aniversario de la muerte de Laura. Estaban buscando en todos los lugares equivocados. Pensaban que el día de Arthur se trataba de la memoria USB, de la fusión, del futuro. Pero, en realidad, su día se trataba del pasado, de la ausencia, de la añoranza. El acuerdo de $1.000 millones era solo ruido, una distracción para ahogar el llanto del dolor. Se me acababa el tiempo. El guardia de seguridad, impaciente, miró su reloj. «Vamos, se acabó el partido». «Todavía no», dije, con una seguridad que lo sorprendió. Tomé el poemario. Sé dónde está la cartera. Regresé a la biblioteca. Beatriz y Ricardo me miraron con desdén, esperando mi confesión. Arthur me miró con la misma curiosidad de antes. No dije ni una palabra. Simplemente caminé hacia Arthur. Le entregué el libro de poemas, abierto por la página marcada. «Siento mucho su pérdida, señor. Ayer debió ser un día muy difícil». Tomó el libro, rozando la cinta de seda con los dedos.
Se le llenaron los ojos de lágrimas. Por primera vez en meses, la máscara de multimillonario indiferente se desvaneció, revelando al viudo desconsolado. Beatriz miró a su hermano, conmocionada, como si realmente lo viera por primera vez. «¿Dónde?», susurró Arthur con la voz quebrada. «La memoria es el lugar más seguro para guardar lo que amamos», respondí, citando una frase que leí en uno de mis libros. «No perdiste tu billetera, la conservaste». Así que me di la vuelta y caminé hacia un rincón de la biblioteca. Allí había un gran baúl de madera oscura, tallado con hojas. Era el baúl de Laura, donde guardaba sus primeras ediciones, sus cartas, sus recuerdos de viaje. Desde su muerte, había permanecido cerrado. Un mausoleo de recuerdos. «Está aquí», dije. Beatriz resopló. «Imposible. La llave desapareció hace meses». Pero Arthur caminó lentamente hacia mí. Metió la mano bajo el cuello de la camisa y sacó una fina cadena de plata. De ella colgaba una llave pequeña y ornamentada. Con manos temblorosas, la insertó en la cerradura del cofre. El clic de la cerradura al abrirse resonó en la silenciosa habitación. Levantó la pesada tapa. El aroma a papel viejo y lavanda impregnaba el aire. Y dentro, descansando suavemente sobre una pila de diarios encuadernados en cuero, estaba la cartera de cuero negro, intacta, a salvo. Arthur no lo perdió por descuido. En un acto de duelo inconsciente, en el aniversario de la muerte de su esposa, tomó el objeto que simbolizaba su futuro estresante y lo vinculó a su pasado sagrado. Mantuvo su vida profesional junto a su vida emocional, en el único lugar que consideraba inviolable. El silencio en la habitación era abrumador. Ricardo dejó escapar un suspiro de alivio tan fuerte que sonó como un grito. Beatriz estaba pálida como un fantasma, con el rostro entre la sorpresa y la vergüenza. No miraba a su escritorio. Miraba a su hermano, al dolor que, en su rigidez, se había negado a ver. Arthur tomó su billetera. Luego me miró, y en sus ojos ya no había la mirada de un jefe mirando a una criada. Era la mirada de un ser humano mirando a otro. Una mirada de profunda y abrumadora gratitud. «Perdóname, Sofía», dijo con la voz quebrada. «Todos nos perdonamos». La resolución de ese día no implicó despidos ni gritos. Implicó un silencio incómodo y una disculpa que cambió la dinámica de esa casa para siempre. Beatriz se disculpó breve pero sinceramente. Ricardo me agradeció efusivamente, pero el cambio más significativo vino de Arthur. Una semana después, la fusión fue un éxito. La noticia llegó a la portada de todos los periódicos financieros. Pero en la mansión Ferraz, la verdadera transformación se estaba produciendo lejos de los focos. Arthur empezó a salir de su caparazón. Empezó a hablar conmigo, a preguntarme sobre mis estudios, mis sueños. Una tarde, me llamó a la biblioteca. No había contratos sobre la mesa. Había un folleto de mi universidad. «Leí sobre tu especialidad», dijo. «Psicología forense. Es fascinante. Tu capacidad de observación, tu empatía. Es un don, Sofía. Un don que no debería desperdiciarse limpiando estanterías». Ese día, me ofreció algo más valioso que cualquier bono. Me ofreció financiar toda mi educación, incluyendo una maestría en el extranjero. Y me ofreció una pasantía remunerada en el departamento de análisis de comportamiento de su empresa para que pudiera aprender de forma práctica. Hoy, meses después, mi vida es diferente. Cambié mi uniforme de empleada doméstica por el de becaria. Cambié el plumero por libros e informes. Arthur sigue siendo mi jefe, pero sobre todo, se ha convertido en mi mentor y amigo. El invernadero de Laura está en restauración, y él mismo cuida la orquídea blanca. Ese fatídico día, todos en la mansión buscaban una billetera perdida. Pero yo, la ama de llaves de 27 años y principal sospechosa, era la única que buscaba al hombre perdido. Al encontrar la billetera, no solo salvé un negocio multimillonario,
ayudé a rescatar a un hombre de las ruinas de su propio dolor. Y en el proceso, encontré mi propio futuro. Pensaban que la respuesta estaba en el dinero, pero al final, estaba en la memoria, y en tener a alguien que, en lugar de juzgar, simplemente se preocupara por comprender. ¿Te gustó esta historia? Comparte tu opinión en los comentarios y dinos desde qué ciudad la escuchas. No olvides darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal para que podamos construir una comunidad que comparta historias inspiradoras juntos. Muchas gracias por ver.